van conectando más. Ya estamos grabando. Buenos días, Zaira, me parece que es la que se conectó. Sí, perfecto. Si tienen alguna duda, con confianza me pueden preguntar, ¿vale? Alcen la mano, aunque no abran su micrófono, para que suene aquí la compu y yo pueda ver el chat, ¿va? Entonces, estorbo un poquito esta cosa de aquí, del Meet, pero la voy a dejar porque me ayuda a ver si me han escrito mensajes. Buenos días, buenos días. Y sale, vamos a continuar. ¿Qué vieron con el profe el día miércoles? El miércoles sí tuvieron clase, porque ese día, como les digo, creo que se les olvidó grabar y entonces no pude ver qué es lo que vieron. Siguen con la parte de semántica. Vi que les cargó también su tarea de su pequeño ensayo sobre, me parece que era semántica. Lo pudieron subir, no lo pudieron subir. Porque creo que se los dejó para ayer mismo, ¿no? Sí, nos dejó hacer el ensayito de Platón, Aristóteles, Kant y Descartes. Hiciera sobre semántica, ¿cierto? Pues en general era como de la visión filosófica de los dos, Ujú. pero sí, en las clases estuvimos viendo lo enfocado a semántica. Va, perfecto. Parece que Claudio y yo estamos un poquito separados, pero realmente van a ver que las LSTM se las mostré por algo y es porque las vamos a utilizar por el análisis de textos. Y el análisis de textos procesado a través de las computadoras requiere que entendamos un poquito de sintaxis, de semántica, de ¿cómo se llama esto? Del contexto, me parece que el contexto se llama pragmática. Y bueno, vamos a ahí estar convergiendo en los temas, ¿va? Entonces, el día de hoy vamos a darle continuación a lo que vimos en la ayudantía del martes, que es la implementación de redes recurrentes y redes LSTM en Python. Lo primero que les había dicho es, para no estar teniendo que descargar manual y subir manual el archivo, directamente me voy a conectar a la API de Kaggle y voy a bajar dos datasets, un dataset de aerolíneas y un dataset de precios de una acción. Ahora los descargo y habíamos visto que la red recurrente era útil para series temporales, sin embargo tenía un problema muy particular, que eran gradientes explosivos y gradientes desvanecientes, ya que como se iba alimentando a sí misma, el proceso o el peso asociado al proceso del loop era el que terminaba afectando a la red recurrente. Aún así, son útiles y se pueden implementar. Para ello, lo que vamos a hacer es importar nuestras librerías. Aquí ya les había dicho las básicas. Vamos a utilizar NumPy para hacer gestión de vectores, Matplotlib para ver algunas gráficas, Pandas para poder manipular nuestros datos en forma de panel y Warning simplemente es para que cada que entre en el modelo no me esté botando advertencias. Ahora, lo que hacía era cargar el dataset. En este caso iba a cargar el dataset de los precios de la acción de Google, que están desde 2012 hasta no recuerdo cuándo. Si yo quisiera ver eso, le puedo poner aquí tail. Vemos que son desde el 1 del 3 del 2012 hasta el 12 del 30 del 2016. O sea, tengo 4 añitos de la acción de Google. Y dentro de ellos tengo mis columnas fecha de cotización, que por cierto, si no tienen mucho conocimiento de la bolsa de valores, quiero que se fijen en algo bien interesante. Vamos a darle Hef porque diciembre es un mes complicado y vamos a darle que nos muestre los primeros 6. Lo que quiero que se fijen es lo siguiente: 3, 4, 5, 6 y de repente se brinca 2 días. ¿A alguien se le ocurre por qué? Está mal el dataset, está sucio, se le olvidó a la gente subir los 2 días, el 7 y el 8 de enero. ¿Qué pasó ahí?
Puede ser fin de semana, ¿no? Exactamente, son los fines de semana que no cotizan las bolsas, ¿va? Aún así, aunque haya brincos entre semana y semana, nosotros los vamos a considerar como si fueran datos secuenciales, ¿ok? Porque nuestro universo temporal van a ser los días de cotización, no los días calendario como tal, ¿va? Porque incluso hasta los días feriados no van a aparecer. Ahora tengo mi columna de precio de apertura, el precio al que abre la acción al mercado, el precio de cierre, eh, el mínimo del día, perdón, el de apertura, el máximo del día, el mínimo del día, el precio de cierre y el volumen de cotización. ¿Sale? Ahora, lo que vamos a hacer es, bueno, si ustedes se quieren dar cuenta de un poquito de las estadísticas de medida de tendencia central y de dispersión del dataset, pueden utilizar el método .describe. Cuando ustedes le dan .describe, lo que les permite es calcular medias para variables numéricas y continuas, desviaciones estándar, valores mínimos, percentiles y valores máximos. ¿Sale? Aquí quiero que se fijen cuántos datos estoy cargando. Estoy cotizando 1258 días y eso apúntenlo ahí en su memoria porque les voy a hacer una pregunta de esto en un momento. ¿Vale? Ahora, lo que voy a hacer es que voy a guardar, como ya les había dicho, datos para entrenar a mi modelo. Necesito datos para entrenarlo y datos para evaluarlo. Dos datos para entrenarlo van a ser todos los valores de apertura. Aquí la sintaxis de Python es la siguiente. De mi dataset llamado dataset.train, quiero que localices todos los valores de la columna open y que me los devuelvas en forma de vector. ¿Qué es lo que hace? Justamente me devuelve esto de aquí, ¿sale? Buenos días, César. Entonces, guardo mis datos en train y a contexto acá estamos viendo la implementación de las redes recurrentes y las LSTM, ¿vale? Les voy a explicar los detalles que la clase pasada no les di. Cargo mi dataset, cargo mis datos de train y bueno, aquí habíamos hablado, que incluso Mario me lo había preguntado, ¿por qué tengo que escalar los datos? Bueno, porque cuando yo hablo de precios de acciones, las acciones pueden tener costos bastante altos. ¿Y qué prefiero? ¿Hacer cálculos de gradientes con números grandotes o con números pequeños? Pequeños, porque si yo hago cálculos con números grandotes, puedo llegar a saturar la memoria. Aunque la computadora es capaz, voy a consumir recursos innecesarios. Entonces, para reescalar nuestros datos, utilizamos la fórmula del min-max scaler. La fórmula para reescalar un valor de la acción va a ser la siguiente. Me voy a tomar el valor del día, le voy a restar el mínimo, ojo, pero no el mínimo del día, el mínimo global de mi serie de tiempo. Y lo voy a dividir entre el rango, otra vez, no del día, sino el rango global. ¿Vale? Lo voy a multiplicar por el por el máximo rango menos el rango mínimo y lo voy a desplazar al rango mínimo. ¿Esto para qué? Para que empiece en 0. Ahora, cuando yo aquí le doy en feature range 0 a 1, lo que le estoy pidiendo es que mi escala me la deje de 0 a 1, lo cual es bastante útil porque me está comprimiendo mis valores, sin importar el rango que estos tengan, a un intervalo bastante trabajable. ¿Vale? Se pueden modificar, por ejemplo, les podrían poner rango menos 1 y 1, pero lo vamos a dejar para este caso 0 y 1. 0 pues estaría asociado al valor mínimo de la acción y 1 estaría asociado al valor máximo. ¿Por qué? Pues eso lo pueden calcular de aquí de la formulita, ¿no? Si le pongo mínimo menos mínimo, esto me da 0, por esta cosa me vuelve a dar 0, más el mínimo, pues resulta en el mínimo, ¿no? Igualmente con el máximo. Los valores reescalados, tras aplicarle ese escalador, son estos de aquí. Acuérdense lo que les había dicho. El scaler se entrena con los datos de train. Pero cuando yo se lo aplico a los datos de test, no lo tengo que volver a calcular. Porque no sé si están de acuerdo conmigo que los datos de train y los datos de test van a tener máximos distintos y mínimos distintos. ¿Por qué? Simplemente porque son conjuntos diferentes. Ahora, para reescalar los datos de train, no vuelven a entrenar el escalador. Se jalan los valores máximos y mínimos de train y esos son los que aplican sobre test. ¿Dudas con eso? ¿O todo claro? Va.
Eso es bien importante porque, por ejemplo, cuando ustedes aplican pruebas técnicas para un trabajo de ciencia de datos o algo así, realmente no les importa que sepan hacer esto, porque esto lo pueden sacar de cualquier librería o de cualquier código medianamente decente. Lo que les interesa es que entiendan los procesos. Entonces, por eso aquí el scaler le estoy diciendo que lo ajuste con los parámetros del conjunto train y que transforme los datos train. Pero cuando el escalador se lo aplique a test, ya no le voy a dar fit transform, solamente transform. Ya no quiero volver a calcular la fórmula. Quiero que solo aplique la fórmula que salió de los datos de entrenamiento a los datos de test. ¿Sale? Lo repito 28 veces porque es muy importante. ¿Dudas con eso? Va, que va. Ahora, quiero que se den cuenta en lo que genera visualmente el escalador. Estos son los datos originales de la acción de Google, de los precios de apertura. Y estos de aquí abajo son los datos escalados. ¿Perciben alguna diferencia además del cambio de rango de los valores? Bueno, si los pongo así en conjunto, no se ve ninguna diferencia, ¿están de acuerdo? Y justamente eso es lo que quiero, que no haya ninguna diferencia. Solamente me interesa reducir el tamaño de los valores, pero perpetuar, digamos, los patrones que tienen los datos. ¿Ok? Para trabajar con los números más chiquitos. Exactamente, pero preservo, digamos, la característica intrínseca de los valores. ¿Dudas con eso? Por eso es importante el escalador, ¿ok? Ahora, esto de aquí es bien importante. ¿Por qué? Porque esto se los voy a volver a preguntar cuando ya pasemos a estudiar textos, ¿ok? Que son las ventanas de información que le permito ver a la red. Estábamos hablando que un número bastante decente para predecir la acción o el precio de la acción de Google sería, échate para atrás 50 días o visibiliza los datos de predicción o de los valores de la acción 50 días atrás para predecir el dato 51. Eso es lo que estoy haciendo aquí. A mis datos entrenados los tengo en forma de vector, que son estos de aquí. Que por cierto, ¿cuántos dijimos que eran? 1200, ¿no? 58. Exactamente. ¿Cómo puedo comprobar eso? Pues le doy aquí, le pongo el método shape. Bueno, el atributo shape, este no es un método, ¿vale? Y exactamente me está diciendo, es un vector de 1258 entradas, como decía, ay, se me olvidó su nombre. No me digan, Edson, creo que era Edson. Y una sola columna, ¿sale? Entonces, lo que voy a hacer es acomodo mis 1258 elementos y lo que voy a hacer es generar ventanas. Los primeros 50, como están numerados del 0, va a ser del 0 al 49, van a servir como datos de entrada para predecir el dato en la posición 51. Ahora me bajo un valor. Los siguientes 50, es decir, del 1 al 50, van a servir para predecir el dato 51. Los siguientes 50 van a predecir el dato 52 y así sucesivamente. Ahora tengo una pregunta para ustedes. Cada que ustedes no me hagan preguntas, yo les voy a hacer preguntas. Así balanceamos la cosa. Si eran 1258 datos, ¿cuántas ventanas voy a poder generar? ¿O cuántas predicciones voy a poder generar? Si no se entendió la pregunta, díganme y lo vuelvo a repetir. ¿25 ventanas? ¿Por qué 25? Porque son a los 1258. 1258. Cuenta como bloques. Bueno, no, bloques de 50 datos. Ok. Ah, los dividiste. Dividiste 1258 entre 50. Pero ahí tengo un detalle. Ahí nada más me estás diciendo cuántos grupitos de 50 puedo formar. Pero los grupitos no consideraste que se empalman. Porque fíjate aquí, el primer grupito se está empalmando con el segundo grupito en 49 datos, excepto en el último. Y ahí ya la división ya no me funciona. Simplemente
para replantearles la pregunta, piensen, ¿cuántas veces puedo deslizar hasta abajo o hacia abajo mis datos de tal manera que siga teniendo 50 datos visibles? ¿No serán 1208 veces? Porque si son 1258 datos, me puedo deslizar 1208 veces hacia abajo y todavía tendría 50 datos para adelante. Pero si me deslizo al dato 1209, ya no voy a tener 50 datos, voy a tener 49. Eso ya no me sirve. ¿Sí? ¿Sí quedó claro eso? Exactamente. Exactamente, aquí lo que dice su compañero, porque no le he dado el micrófono, es que lo único que tienen que hacer es ir deslizando hacia abajo y básicamente para saber el número de ventanas visibles es su número total menos el tamaño de la ventana. ¿Y eso por qué? Porque se están parando el número de datos de la ventana antes del final para que puedan tener ese último dato de visibilidad. Perdón. ¿Se oye, no se oye? Sí, creo que sí, porque está bien el micrófono moverse. Sí me oyen, ¿verdad? Denme señales. Sí, Va, le voy a sí se pasar oye, el profe. micrófono a César, por si quiere hablar. Ya, nada más para... Ahí, deje que conecte, ya. Para prenderlo, nada más le picas este botón de aquí, ¿vale? Y tiene que dejar de parpadear, porque así está apagado para que no se vaya a meter el ruido en la llamada, ¿vale? Se tiene que ver en azul, sin parpadear el botón. Ahora sí. Entonces, estábamos en que tengo la posibilidad de generar 1208 ventanas con mis 1258 datos de tamaño 50. Esto es bien importante porque cuando hable de texto, les voy a dar un spoiler. La frase se va a vectorizar, es decir, cada palabra de mi oración va a ser una entrada del vector. Y lo que yo voy a hacer es que justo voy a pensar a mi texto como una serie de tiempo. Y para predecir, por ejemplo, palabras probables, me voy a fijar en la ventana y voy a, de todas las palabras que contiene mi frase y ver la probabilidad siguiente. ¿Ok? Va. ¿Preguntas hasta acá, chicos? Creo que no. Si tienen preguntas, adelante, ¿sale? Ahora, lo que tengo que hacer es darle un reshape a mis datos para entrenar a la red recurrente, porque aquí tengo 50 entradas y predigo las 51. Sin embargo, lo que tengo que hacer para las redes neuronales recurrentes, LSTMs, GRUs, es ajustar los datos de la siguiente manera. Número de muestras de mi conjunto de datos, la lista de valores o de pasos, no es una lista, más bien el número de pasos o de valores que quiero ver en mi ventana, que en este caso serían 50, y el número de características. En este caso, va a ser una única característica que es el precio de apertura. Pero si tuviera apertura y cierre, por ejemplo, ahí serían dos características. ¿De acuerdo? Esta tiene que ser la forma en que se ingestan los valores a las redes recurrentes y el STMs. Entonces, sí, dime, César. Nada más, pícale. Ajá. Ahí está. O sea, el número de características es el resultado que estoy buscando siempre. El número de características es el número de propiedades que vas a estudiar en tu problema. Okay. Por ejemplo, si estoy hablando de predecir clima y me voy a fijar en temperatura de los días anteriores, presión y humedad, tengo 3 características. Ese es el número de características, ¿sale? Va. En la literatura del machine learning o del deep learning se les llama features. Okay. ¿Vale? Va. ¿Ves? ¿Dudas con eso? No. Va, que va. ¿Le pico otra vez al negro? Sí, que quede parpadeando nada más una vez, si va a quedar parpadeando el foco azul, ¿cierto? Va, perfecto. Ahora, fíjense cómo le hago el reshape. Estoy utilizando NumPy para eso. ¿Ya lo vieron? Simplemente le estoy diciendo, con la herramienta NumPy vas a reestructurar la dimensión de mis datos. ¿Qué datos? Los datos de entrenamiento, que son estos que vimos aquí arriba. ¿Dónde está? Denme un segundo, déjenme subirle. Ya se trabó la computadora. Ahí está.
¿Dónde están mis datos de entrenamiento? Bueno, lo que no les enseñé es justo este proceso, ¿no? Les expliqué la imagen, pero no el código. Lo que estoy haciendo es generar dos listas. Datos de entrenamiento y valores a predecir de entrenamiento. Lo que quiero hacer es repetir 1208 veces el proceso de deslizar mi ventana. Entonces, para cada uno de esas 1258 veces, pero fíjense, lo estoy haciendo del rango del número de pasos hasta el último valor, ¿sale? Lo que voy a hacer es, en Xtrain, voy a pegar los valores desde el número de pasos, que son, desde el I, que en este caso iniciaría en 50, menos el número de pasos, que es 50, es decir, aquí empiezo en el valor 0 y me paro en el valor. Sería el valor 50, ¿no? Porque sería el primer valor de I. Sin embargo, tengan cuidado porque cuando ustedes hacen rangos en Python, lo que hace no es de darles el último valor inclusivo, sino se pega uno atrás. Es decir, esto va del valor 0 al valor 49. ¿Sale? Lo que voy a hacer es entonces, a mi lista de entrenamiento le voy a pegar los valores de train que estén escalados, por cierto, con min-max, porque si no, ¿para qué le aplica el escalador? Desde el 0 al 49 con dimensión 0. Eso quiere decir que lo tome como un vectorcito sencillo, ¿vale? Y ese proceso lo voy a repetir tantas veces como elementos tenga en mi lista. Y a mi lista de entrenamiento, lo que voy a hacer es que le voy a pegar los valores. Fíjense, no le voy a pegar un vector, sino solo un valor. En este caso, los primeros 49, o los primeros 50 predicen el valor 51. ¿Sale? Del 0 al 49 predicen el valor 50. Y ese proceso lo voy a iterar para tantos elementos como tenga mi lista. ¿De acuerdo? ¿Dudas con eso? Va. Ahora creo que se murió la computadora. No, ahí sigue viva. Eso es lo que hace este ciclo for, ¿ok? Genera mi secuencia de datos. Entonces, si yo trato de visualizar aquí mi valor X train, lo voy a correr porque creo que ejecuté Ok, se está muriendo la compu. Eso no me agrada. Ahí está. Voy a cerrar esto porque tal vez sea eso en segundo plano que nos está dejando visualizar. Quiero que se fijen lo que tenemos. Tenemos vectores, ¿de qué tamaño? Para saberlo, le doy shape. Tenemos 1208 vectores, que es lo que ya les había anticipado. ¿De qué tamaño cada vector? De 50 entradas. Y con JTrain tengo 1208 vectores, pero nada más de una sola entrada, porque este sería el valor 51, este el valor 52, el 53 y así sucesivamente. ¿Preguntas hasta acá? Esa herramienta de punto shape va a ser como su llave maestra, porque con esto siempre, siempre, siempre van a poder debugar sus estructuras de redes, de lo que sea, ¿sale? Cuando no les cuadren las dimensiones, corran a usar punto shape y vean lo que está pasando, ¿vale? Ahora, lo que les decía, aquí, si yo le doy Xtrain, tengo 1208 vectores de 50 entradas, o sea, son vectores, digamos, planos, ¿no? Pero así no se ingesta la red. Necesito vectores de 3 dimensiones. ¿Sale? Por eso, cuando le doy reshape y corro el código, fíjense cómo se generan 3 corchetes. Esas serían mis 3 dimensiones que le estoy pidiendo aquí. Donde la primera dimensión es el número de muestras, que serían 1258, con el tamaño 50 y una característica, ¿sale? Aquí están mis valores rescalados, y si le doy shape, es lo que les anticipaba. 1208 valores, o sea, 1208 vectores de 50 elementos cada uno, solamente con una entrada. Igual con train. Bueno, con train no hago nada, porque con train me interesa mi vector plano, ¿sale? Ahora, vamos a crear el modelo recurrente utilizando el framework de Keras. Les había dicho que iba a investigar quién había generado Keras, pero no encontré nada. Lo único que encontré es que TensorFlow es de Google o de Alphabet, como le quieran llamar, tiene soporte para Keras, ¿vale?
Ahora, por ahí les había puesto una pequeña explicación de lo que es Adam, porque es el optimizador que dice aquí. Simplemente cuando yo calculo mis gradientes, si calculo el gradiente clásico que aprendo en mi clase de cálculo, voy a tener problemas, porque ese gradiente lo que hace es dar pasos, pero puede que haga esto en zigzag. Simplemente porque es la naturaleza del gradiente, ¿no? Dar pasos de X tamaño me va a llevar en zigzag. ¿No me interesaría tener una trayectoria más directa? Pues sí, para optimizar, exactamente. Entonces, para optimizar el gradiente se utilizan los optimizadores. Adam es uno de ellos. Adam son las siglas de Adaptive Moment Estimation. Utiliza ideas de física, porque, por ejemplo, si yo me estaciono en un mínimo local, ¿qué me gustaría hacer? Es como cuando, creo que nadie de aquí jugamos golf, pero han visto por lo menos alguna escena en la tele donde le pegan a la bola y cae en una trampa. Y quieren sacar a la bola de la trampa. ¿Qué hacen? Le dan un momento a la bola, le vuelven a pegar. Entonces, el optimizador Adam le agrega momento al cálculo del gradiente. Le da impulsos, pequeños impulsos, para que el gradiente salga de mínimos locales. ¿Vale? Utiliza estrategias como el momentum y el RMS prop, que por cuestiones de tiempo aquí en el seminario no me va a dar tiempo de explicárselos, pero bueno, que conozcan que estamos utilizando ese optimizador. ¿Sale? Aquí ayuda el optimizador Adam a una rápida convergencia del gradiente, a adaptarse a diferentes tipos de problemas y es uno de los más óptimos en el Deep Learning, ¿ok? Hay varios optimizadores como Adagraph también, pero este es de los más clasiquitos, ¿ok? Y de los mejorcitos que se comportan. ¿Todos los optimizadores trabajan igual? No, cada uno tiene sus propias estrategias. Adam es el que ha probado mejores resultados experimentales. Aquí, al final de cuentas, consideren que el Deep Learning o el Machine Learning en general es un área multidisciplinaria. Involucra matemáticas, ciencias de la computación e incluso física, porque se roba conceptos de la física. ¿Sale? Entonces somos como una ciencia experimental que tenemos que probar con experimentos la eficiencia de nuestros métodos y Adam ha probado muy buenos resultados. Ahí se les llaman benchmarks, que son artículos en los que comparan mismo modelo, diferentes optimizadores o diferentes modelos, diferentes optimizadores y se dan cuenta quién tiene el mejor rendimiento. Adam experimentalmente ha probado buenos resultados, ¿sale? Otra cosa que les había comentado en la clase pasada, pero que no les había puesto la fórmula, es esta, la fórmula del error cuadrático medio. Para yo poder evaluar el rendimiento de las predicciones de mi red, necesito hacer una estimación. ¿Cómo? Bueno, en este caso que son datos numéricos, datos continuos, puedo hacer lo siguiente. Por cada valor que yo quiera predecir real, que en la bibliografía se le denota así como Y subíndice I, le voy a restar la predicción de mi modelo. Y eso me va a dar como la diferencia entre lo que quería y lo que obtuve. Ahora, esa diferencia puede ser negativa cuando me quedé corto o puede ser positiva cuando me pasé. Para evitar problemas de que mis diferencias entre sí al sumarlas terminen restándose, los voy a elevar al cuadrado. Y elevar al cuadrado tiene una sutileza bien interesante. Cuando yo elevo al cuadrado, valores grandes los voy a penalizar mucho y valores pequeños no me van a interesar tanto. Entonces, elevar al cuadrado suena bien, ¿no? Porque ¿qué otra estrategia se les pudo haber ocurrido para evitarse el problema de los negativos? Un valor absoluto. A eso se llama el error cuadrático absoluto medio. También existe, ¿sale? Pero ese no penaliza tanto las diferencias grandotas, porque es un valor absoluto, ¿cierto? Ahora, lo que quiero hacer es, pues sí, voy a tener errores, pero por cada predicción que aprendimos en probabilidad de Kinder, me gustan los promedios para saber el comportamiento de la distribución. Yo tengo otra duda. Dime, César. ¿Y el del valor absoluto, para qué me sirve? El del valor absoluto lo que ayuda a penalizar son los valores, pero de forma directa. Porque aquí, por ejemplo, si tienes una predicción de 100, pero un valor real de 90, ¿en cuánto se equivocó? En $10. Dices, no importa, pago esos 200 pesos de diferencia. Pero al cuadrado ya no son $10, son $100. Entonces está penalizando errores grandes. Esa es la diferencia entre elevar al cuadrado y entre tomar el valor absoluto. Que el valor absoluto no penaliza diferencias que les podemos llamar grandes, mientras que el cuadrado sí.
¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema con el cuadrado? Que diferencias pequeñas no las penaliza, porque son valores menores que 1, al cuadrado se van a hacer todavía más pequeños. Mientras que el valor absoluto los toma en consideración sin problema. Estas son las sutilezas entre los tipos de medidas de error. No es la única, hay varias. Yo estoy utilizando esta para el ejercicio, ¿vale? ¿Dudas hasta acá? ¿Todo claro? Va. Aquí, mira, aquí se los había escrito. Penaliza más los errores grandes debido al cuadrado y además, belleza, un cuadrado es diferenciable. ¿Para qué quiero que sea diferenciable? Es una función de pérdida que genera una superficie de pérdida que espero que sea derivable. ¿Por qué? Porque quiero calcular gradientes para optimizar pesos. Por eso el valor absoluto a veces está feito, ¿no? Lo puedo definir en 0, 0, ¿no? Así, bien olímpicamente decir que la derivada del absoluto en 0 es 0. ¿Por qué? Porque yo quiero. Obviamente sabemos que analíticamente esa no es una aproximación adecuada al valor absoluto, a la derivada en 0, porque ni siquiera existe, ¿cierto? Pero son soluciones que se implementan la gente de ciencia de datos o la gente de ciencias de la computación, ¿ok? Y finalmente, el parámetro return sequence is true. Return sequences, cuando está situado o seteado en true, lo que significa es que en vez de devolverme una salida, me va a devolver una lista de salidas. Y cuando está seteado en false, significa que solo, perdón, al revés, cuando está seteado en true, nada más me da una salida, y cuando está seteado en false, me da todas las salidas. ¿Ok? Entonces aquí lo estoy seteando en true para que solo me dé una salida, es decir, el valor predicho. Y el valor predicho es el que fluye en la red. Ahora sí, ya que les expliqué todos estos pasos, les recuerdo cómo se genera el modelo secuencial. ¿Qué significa un modelo secuencial? Que lo estoy agregando capa a capa. Han visto ustedes en las estructuras que agrego como columnas, ¿no? Que representan mis neuronas. Bueno, en este caso, lo que estoy haciendo con mi modelo secuencial es justo pegar a mano capa por capa. ¿Va? Siempre bueno, al menos Keras funciona así, a través de capas secuenciales. Entonces, voy a definir la variable regresor, que va a ser mi estimador, de forma secuencial, y lo primero que voy a hacer es agregar una capa de neuronas recurrentes. ¿Cuántas neuronas voy a agregar? 50. ¿Con qué función de activación? Tangente hiperbólica. Vimos que también podía utilizar esta. Pero en este caso yo quiero tangentes hiperbólicas. Dirán, ¿qué pasa si le pongo relus? ¿Se acuerdan que en el feedback me dijeron que querían ejercicios? Les dejé este collab porque lo que pretendo es que como esta no es una tarea, ¿sale? Esta es una tarea moral si quieren jugar con el modelo. 1, cuestiónense por qué le metí 3 capas de 50 neuronas, perdón, 4 capas de 50 neuronas cada una. ¿Por qué no más neuronas? ¿O por qué no más capas? ¿O por qué no menos capas, pero más neuronas? O como los físicos, ¿por qué no meto 2, 8, 16, 32, 64, 128? Lo voy haciendo exponencial de 2 en 2. ¿Qué pasa si modifico la arquitectura? Spoiler, los resultados de la predicción van a cambiar. ¿Cuál es el ejercicio o la tarea moral que les voy a dejar con este proyecto? Traten de sacar un mejor modelo que el mío. ¿Vale? Sí lo van a poder hacer porque mi arquitectura está chafísima. O sea, no le di estructura ni nada. ¿Va? ¿Cómo van a sacar un mejor modelo que el mío? Van a agregar más capas, van a agregar más neuronas, van a agregar menos neuronas y se van a dar cuenta qué genera modificar esos parámetros. ¿Ok? Entonces, aquí nada más detalle con el que deben tener cuidado. La red recurrente, a pesar de que teóricamente la podía ingestar sin problema, con cualquier tamaño de entrada del vector, en Python no me puedo pasar por donde yo quiera los parámetros de NumPy, ¿no? Entonces le tengo que dar un input shape, ¿sale? Que le estoy diciendo, quédate con el tamaño de xtrain, 1. ¿Va? Ahora, fíjense, yo ya lo entrené, ahorita que estaba esperando para entrar a la clase, y creo que se detuvo. No, aquí está. Lo entrené 100 épocas. ¿Qué significa una época? Esto ya se los había explicado en la clase pasada. Una época es un proceso en el que hago fluir mis datos hacia adelante, calculo la función de pérdida, calculo el gradiente, optimizo los pesos con el gradiente, es decir, mi peso menos mi gradiente, para que se vaya en la dirección de mínimo crecimiento, y entonces hasta ahí completé una época. ¿Sale? Cada ir y regresar es una época.
Entonces le dije, entrénate por 100 épocas. ¿Por qué por 100? Ah, pues se me ocurrió por 100. ¿Qué pasa si le muevo el número de épocas? Bueno, si lo dejo muy cortito, fíjense en lo siguiente. En la primera época, en la primera época, que aquí se las va numerando, mi valor de la función de pérdida era 0.36, que es gigantesco porque si mi escalador me dejaba valores entre 0 y 1, dice que me estoy equivocando como en 0.36 por cada predicción. Es mucho, ¿no? Demasiado. Pero si lo voy entrenando más, fíjense cómo se va reduciendo y dicen, funciona mejor, ¿no? ¿Qué pasa si lo sobreentreno? Acuérdense de lo que les dije del examen de PAES. Si lo sobreentreno, me voy a aprender de memoria los datos. Entonces, la función de pérdida se puede hacer 0, teóricamente. Experimentalmente no suele pasar. Si les pasa, tengan cuidado porque ahí hay algo raro. Teóricamente se puede hacer 0 la función de pérdida, pero la función de pérdida 0 significa que literalmente el regresor ajustó los datos a la perfección. ¿Quiero eso? No, porque se va a aprender de memoria la información y yo quiero que extraiga el conocimiento. ¿Ok? Entonces, estimar el número de épocas también es un hiperparámetro importante. Para esto hay técnicas que se les llaman como técnicas de early stopping. El early stopping es, me voy a fijar en la diferencia de pérdida entre una época y la otra. Por ejemplo, aquí fíjense, entre la época 14 y la 15 no mejoró nada. Seguramente el gradiente se movió o movió los pesos poco. Si en un número fijo de épocas no cambia mucho el gradiente, es decir, no cambia más de un epsilon, entonces párate para que no sobreentrenes. Pero si sigue bajando, tú síguete, date. ¿Sale? Fíjense, en estas dos épocas no cambia, pero en la siguiente sí. Vamos bien. ¿Dudas con eso? Sí, ¿me puedes repetir lo del early stopping, por favor? Sí, el early stopping es una técnica que se utiliza para evitar el sobreajuste. Regresemos al ejemplo con PAES. Tengo examen de cálculo 4 con PAES y leí todo su libro. Así, a la perfección, línea por línea, hoja por hoja y me lo aprendí de memoria. Si hago el examen de PAES, ¿lo voy a pasar? No, voy a reprobar porque no aprendí cálculo. Me leí de memoria su libro y es lo único que hice. Cuando PAES me aviente un problema en el examen, yo le voy a poner una respuesta del libro que no va a coincidir con lo que busca. Eso es sobreajuste. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Aquí ya con datos experimentales, las funciones de pérdida se vuelven muy cercanas a 0, pero demasiado cercanas a 0. ¿Sale? Y dirán, entonces es bueno, ¿no? Mi regresor se equivoca poco. Sí, pero se equivoca tan poco que lo que significa es que se aprendió los datos de memoria. Para evitar ese problema, entonces tenemos la técnica de un early stopping, que significa un paro anticipado. Dejo de entrenar la red cuando varias épocas no disminuyen el valor del error menos que un epsilon. Por ejemplo, puede establecer un early stopping de 3 épocas y decir, si en 3 épocas el error no baja a 0.0001, párate porque ya no estás entrenando, ya te estás aprendiendo las cosas. Aquí no lo apliqué, aquí nada más lo corrí. Corrí 100 épocas y ya. ¿Vale? De tarea moral, pueden investigar cuál es el parámetro para incluir un early stopping en Keras. No es muy difícil. Pregúntenle a ChatGPT y literalmente ChatGPT les va a decir cómo incluirlo. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que ustedes pueden mover en la arquitectura en la tarea moral? El número de unidades, el número de capas. ¿Cómo puedo agregar otra capa? Ah, pues simplemente agárrense esto, lo copian, lo pegan y ya agregaron otra capa. Ahora en vez de que tenga 50, bueno, antes tenía inicialmente 50, 100, 150, 200 neuronas recurrentes, ahora tiene 250. ¿Sale? Pueden mover también las funciones de activación. Si quieren una lineal, pónganle lineal y van a ver qué pasa si le quitan la no linealidad al problema. Les va a salir horrible. Porque las acciones se comportan lineal. Esto no es lineal, ¿no? Pero justamente eso es lo que quiero. Investiguen los parámetros, muévanlos, toquetéenlos y vean vean qué es lo que pasa, ¿vale? Ahora hay un parámetro adicional que no les he explicado. Bueno, sí se los expliqué, pero esta clase no, que es el dropout. Dropout significa apagar aleatoriamente un número de neuronas. ¿Por qué? Hay veces que la red dice, mira, si yo le paso la información a esta neurona que me están ingestando, esta neurona es muy buena para predecir el valor de las acciones.
pero puede que esa neurona solo funcione para un intervalo, no para todo el comportamiento de la acción. Entonces esa neurona está influyendo en el sobreajuste de la red. Otra vez, esa neurona, debido a que se comporta tan bien, va a influir en el comportamiento global. Es como cuando vamos a clase de PAES y hay alguien que es un genio o una genio en cálculo. Y PAES cada que pregunta, esta chica o este chico le contesta. Si han ido con PAES, seguramente hay compañeros así, le dicen, sí, no hay dudas, pero nosotros sí nos quedamos con dudas. Entonces, esa neurona está aprendiendo y todas las demás no. Entonces puede sobreajustar la red. Esta técnica de dropout lo que hace es, de forma arbitraria, apaga ciertas neuronas. ¿Cuáles? Algunas. Entonces funciona con un parámetro de probabilidad. Aquí le estoy diciendo, en cada capa, para evitar el sobreajuste por épocas, apágate el 20% de las neuronas. ¿Qué es apagarlas? Matarlas, es decir, darle valores 0. ¿Para qué? Para que en esa época no se entrenen. Porque un valor 0 con un gradiente da 0. Entonces no se van a entrenar y va a evitar que mi red sobreajuste. Exactamente, póngale un parámetro de dropout 1 y van a matar a toda la capa, siempre, ¿no? Y no va a existir la capa. Pónganle un parámetro muy bajo y entonces no van a apagar neuronas. Muevan el parámetro por capa si quieren también y vean qué es lo que sucede. Si lo ponen muy agresivo, les va a dar una pérdida grande. Si lo ponen muy poco agresivo, puede que sobreajuste su red. ¿Dudas con eso? Va. Aquí, al final, lo único que tienen que hacer es que ya que pusieron todas sus redes recurrentes, lo que tienen que hacer es poner una capa densa. ¿Sale? ¿Esto por qué? Porque a veces las redes recurrentes, en vez de entregar una salida, entregan una lista de salidas. ¿Y yo qué quiero si quiero predecir acciones? ¿Una lista de salidas o un numerito? Solo uno. Entonces, lo que hago con la capa densa es eso, forzar a que la red tome mis valores y me los desdoble solo en una. Por eso fíjense aquí cuántas capas densas, cuántas neuronas densas hay. Si quisiera 2 salidas, ¿cuántas le pondría? Pero nada más quiero un valor, por eso le pongo 1. Repito, estas son las cosas que preguntan en las entrevistas técnicas de científicos de datos. ¿Va? ¿Preguntas hasta acá? Vale. Ahora, lo único que tengo que hacer es que ya que me cansé, o que se cansó mi manita de darle añadir capas, tengo que compilar el modelo. ¿Sale? Y compilarlo se hace con un optimizador, que ya les había explicado, el gradiente adaptativo con momento, y la función de pérdida de error cuadrático medio, porque es de donde quiero generar la optimización. Ahora, simplemente vamos a entrenar el modelo. Entreno los datos con mi conjunto de entrenamiento, con mis predicciones de entrenamiento, el número de épocas que yo quiera, y el batch size es el tamaño de datos que le voy a pasar, el lote que le voy a pasar. Digamos, es el número de particiones que quiero generar, mejor dicho, en mi conjunto total. ¿Cuántos datos tenía? 1200 y pico. Ahora, ¿en cuántos grupitos lo puedo particionar? Porque si yo se lo paso completo, tal vez puede que se empache mi red, ¿no? Porque es demasiada información. Lo que hago, e incluso para calcular mi gradiente, resultaría computacionalmente muy costoso, porque tendría que calcular no 1200 y pico parámetros, sino más, ¿no? Porque como es una regresión hacia atrás, una derivada hacia atrás, las reglas de la cadena y todo eso van a generar más parámetros. Entonces, lo que hago es tomar particiones pequeñas de mi conjunto original para entrenar sobre esas. ¿De acuerdo? Ahora, si se dan cuenta, aquí hay un número bien raro que dice 38 y dirán, ¿y ese de dónde diablos salió? ¿Alguien me quiere decir cuánto es 32 por 38? Si yo hago 32 por 38, eso me da nada más y nada menos que 32 por 38, ahí. 1216. ¿Y cuántos datos tenía? 1208, ¿no? Es decir, se está tomando 32 lotes de mi conjunto total, se está quedando un poco sobrado, porque va a haber 8 datos que me sobren, pero no pasa nada. Lo está haciendo por eficiencia del modelo. Por eso salen 38 lotes. ¿Sale? ¿Dudas con eso? ¿Todo claro? Va que va. Entonces, tarea moral, modifíquenle los parámetros a la red, agreguen más, menos capas y fíjense lo que pasa. Hasta aquí solo he entrenado el modelo.
No he predicho nada. ¿Sale? ¿Qué pasa si los quiero predecir? Bueno, fíjense que aquí lo que hago es tomar valores, pero desde 2017. ¿Sale? Voy a tomar valores de apertura. ¿Y yo qué quiero predecir? Pues el siguiente valor de apertura. ¿Sale? Estos datos jamás los ha visto. Porque si se dan cuenta, el valor máximo con el que entrenó era 782, ¿no? Que fíjense en las fechas. Ahí, fíjense en las fechas, 2012. Bueno, si le doy aquí tail, mejor dicho, porque 2012 es el head. Y le doy tail, 2016. Es decir, terminó de ver datos en 2016 y ya no sabe más. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Ya que entrené mi modelo, le voy a pasar datos de 2017. Y quiero ver cómo se comporta la red. Otra vez, guardo en una variable los precios reales y los escalo. ¿Tengo que volver a entrenar el escalador? No, ya nada más le voy a dar transform. Fíjense, aquí está. ¿Ya lo vieron? Ya no le doy fit, transform, ni fit. Solamente le doy transform, porque estoy utilizando el escalador de los datos de entrenamiento. Y aquí está, ¿sale? ¿Dudas con eso? ¿Seguros? Va, que va. Aquí nada más hago un reajuste de los inputs, ¿vale? Ahora, fíjense en lo siguiente. Voy a generar otra vez mis ventanas de tiempo. Y lo que voy a hacer es, uno, reajustarlas al tamaño que les dije que reciben las redes, porque si no reajusto me va a escupir la red y me va a decir eso no me gusta. Y fíjense lo que hago. Al regresor que entrené, ya nada más le doy punto predict. Ya no train. Ni punto, ¿cómo se llamaba esto? Cuando lo compila, punto compile. Ya nada más le doy punto predict porque entrenado ya está. ¿Sale? Y lo que tengo que hacer, este es un paso adicional. Los precios que predice el regresor están escalados con min-max. Yo los quiero así. No, quiero el precio real. Entonces al escalador le aplico el método transformada inversa. Es decir, los datos escalados los invierto a su valor original. Porque es invertible la función escalar. ¿Sale? Y fíjense lo que predice. Los reales son los rojos y los azules son las predicciones de la red. ¿Cómo dirían que se comporta? Bien, mal, muy bien. Medianamente bien, ¿no? Se puede mejorar, pero se comporta bien, ¿no? Se comporta decente. Si te hubieran dado $1,000 para invertir y con esta red se invertías, pues sí, no perdías dinero, ¿no? Siempre te quedaste los valores reales por arriba. ¿Tienes problema con eso? No, pero se puede mejorar. ¿Cómo? La tarea moral. Más capas, más neuronas, menos neuronas. ¿Ok? Dudas por eso les decía, la tarea moral es mejorar mi modelo. ¿Lo van a poder mejorar? Por supuesto, a mí me aventé un modelo así súper chafa. ¿Ok? ¿Dudas con eso? Va, que va. Además, fíjense que detecta tendencias, ¿eh? Porque nadie le dijo a la red que iba a haber este crecimiento y lo detectó. Nadie le dijo que iba a haber este aplanamiento y lo detectó. Nadie le dijo que iba a haber este pico y lo detectó. Incluso este pico que está aquí se presentó. Nada más que aquí está medio chafa porque aquí predije el pasado, ¿no? Al parecer el pasado no tiene chiste. En el futuro predije el pasado, no me sirve, pero lo puedo ajustar. ¿De acuerdo? ¿Dudas con eso? ¿Seguros? Esto específicamente, esta tarea es algo que hacen los analistas cuantitativos, los famosos quants. ¿Saben lo que es un quant? Los quants son físicos, dice Zaira, ya me voy a poner a hacer este ejercicio de invertir en acciones. ¿Conocen Vanguard? ¿Saben lo que es Vanguard? Es un fondo de inversión monstruoso que tiene analistas cuantitativos que hacen análisis fundamental, es decir, se fijan en los estados financieros de las empresas y con eso hacen proyecciones, guiño, guiño actuarios, guiño, guiño físicos, guiño, guiño matemáticos con especialización en econometría, pero también tienen analistas técnicos que lo que se dedican es revisar las tendencias de la bolsa
y generar modelos que estimen. Este es un modelo bien chafa, ¿sale? Pero así empiezan los modelos chonchos. O como por ejemplo, ¿conocen la historia de Jim Simmons? ¿Saben quién es Jim Simmons? Jim Simmons era un matemático que trabajaba en topología. Hizo su doctorado y sus investigaciones en topología. Pero un día dijo, me aburrí de ser matemático, quiero ser millonario. Y desarrolló un método, y no solo el método, desarrolló un fondo de inversión que se llama Renaissance Technologies, que ese fondo es el fondo más épico y monstruoso que jamás nunca la bolsa de valores ha visto. Warren Buffett es un inversor muy famosillo en el mundo de las acciones. Warren Buffett siempre tiene ganancias muy buenas. Pues bueno, Renaissance Technologies se lleva de calle a Warren Buffett. En la pandemia, todo mundo sufrió el impacto y la crisis del COVID en el mercado de valores. Renaissance Technologies se hizo asquerosamente rico con el mercado, porque sus modelos de Renaissance Technologies permitían predecir de una manera muy adecuada las acciones, no solo una, un montón. Son fondos de inversión. Para invertir en Renaissance Technologies hay que hacer dos cosas. Uno, mínimo, invertir $1 millón. Dos, ser empleado de Renaissance Technologies. No es un fondo público. ¿Sale? Pero los ingresos de Renaissance Technologies son asquerosamente grandes. Y lo logran a través de, no este modelo, claro, si no todos estaremos en Renaissance Technologies ahora, pero por este caminito van. Y obviamente muchas más cosas. En algún momento, creo que no les conté, pero en algún momento yo trabajé como quant en un fondo de inversión y junto con un amigo físico desarrollé, y otro amigo matemático aplicado de aquí de la facultad, desarrollamos un filtro topológico. Sacamos una medida, bueno, me ingenié una medida para ver qué correlación había entre dos acciones distintas. Porque lo que me interesa, si hay actuarios por ahí, si hay gente que le gusta invertir en la bolsa por ahí, es generar varianza, correlación mínima entre acciones. Por si una acción pierde, la otra por lo menos sigue viva. Pero la correlación, la que ustedes conocen de toda la vida, de Spearman, Pearson y demás, son correlaciones lineales. Y la bolsa no es lineal. Entonces me ingenié una medida topológica entre acciones a través de sus series de tiempo y con eso generamos un filtro topológico. Yo generé el filtro y mis amigos generaron el predictor o el regresor. ¿Sale? Entonces, por eso es que tengo conocimientos de estas cosas de las acciones. ¿Dudas o preguntas? ¿Quejas, sugerencias, comentarios, aclaraciones? Y esto es para 2017. Se pueden bajar los modelos de la API de Yahoo Finance o de Google Finance y lo pueden hacer para valores actuales y acciones que a ustedes les interesen. ¿Dudas o preguntas? ¿Todo claro? Va, que va. Con esto terminamos de ver el modelo recurrente. Nos falta ver el modelo LSTM. ¿Sale? Nada más que el LSTM no lo vamos a utilizar para acciones, lo vamos a utilizar para datos de una aerolínea. ¿De acuerdo? Porque se va a comportar distinto. Esta serie temporal, si no se traba, más bien no es estacional, es decir, tiene tendencia y aparte es estacionaria. Porque si se dan cuenta, cada cierta época tiene el mismo comportamiento. Entonces, para eso nos van a servir las LSTMs. La próxima clase les enseño los detalles específicos de cómo se entrena una LSTM. ¿Preguntas? ¿Quejas, sugerencias, comentarios, aclaraciones? Va que va, chicos. Dice Manuel, si hay medidas topológicas, hay medidas fractales. Sí, también se puede. De hecho, hay un libro muy famosillo. Déjenme buscarlo porque se me olvida el nombre. De análisis técnico de acciones y justo habla de medidas fractales y de fractalidad en acciones, ¿vale? Se pueden utilizar ecuaciones diferenciales y todo lo que se les ocurra. Al final del día, el que tenga la mejor idea es el que mejor aproxima al mercado. Por ahora, ¿quién nos lleva de calle? Renaissance Technologies. ¿Sale? ¿Preguntas? Si no hay más dudas, tarea moral, jueguen con la red. Solo la recurrente, ¿sale? Si de una vez se quieren aventar la LSTM, denle, se parecen. Si se quieren esperar, adelante también. ¿Va? Cualquier duda que tengan también con su práctica me dicen. Y si no hay más, entonces eso es todo por ahora, ¿sale? Excelente. Que tengan un excelente día. Nosotros nos vemos el próximo martes.